Enfermedades de transmisión alimentaria en línea, servicio de alimentos. Hola, mi nombre es Vanessa Cuevas, jefe de gestión ambiental y compras de la empresa, y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de las enfermedades de transmisión alimentaria. Las setas se producen por el paso de los microorganismos perjudiciales para la salud a los alimentos. Esto a causa de una mala manipulación de los alimentos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades alimentarias son aquellas que se atribuyen a un alimento específico o a una sustancia que se le ha incorporado y a la contaminación de los alimentos a través de los recipientes cuando se están preparando o cuando se están distribuyendo. Los microorganismos pueden estar presentes en cualquier lugar, en el cuerpo, en el ambiente, y por eso es muy importante que los manipuladores conserven una buena higiene, no solo en su propia persona, sino también en el ambiente que rodea el alimento. Entonces, una limpieza adecuada de los pisos, del techo, de las paredes, de todos los utensilios que se están utilizando en cocina matriz, que pueden entrar o no pueden entrar en contacto con el alimento, pero que están pues presentes en la cocina. Entonces, acá se pueden albergar los microorganismos y pueden ser finalmente incorporados a los alimentos. Los microorganismos se pueden dividir en tres grandes grupos. El primero de ellos son los beneficiosos. Entonces hablamos de que no todos los microorganismos son malos, algunos los utilizamos en cocina para preparar alimentos como el yogur y el queso. Otros microorganismos son los alterantes. Estos nos ayudan a ver que el alimento está contaminado, ya que altera las características organolépticas. Es por eso que algunos alimentos presentan malos olores o mal sabor. Entonces también podemos ver algunas manchas que nos indican que el alimento está en descomposición. Y además hay otro tipo de microorganismos que son los patógenos. Entonces estos no nos indican que están presentes, por lo que es más fácil que las personas los consuman sin percatarse de que pues, el alimento está en mal estado, está dañado y pueden generar grandes impactos negativos a la salud. Estos son por tanto los más peligrosos y los que producen más toxinfecciones. ¿Qué necesitan los microorganismos para poder sobrevivir? Entonces, hablamos de que necesitan un ambiente adecuado donde haya presencia de agua, tengan los nutrientes necesarios y una temperatura ideal. Entonces, esto permite que a través de un lapso de tiempo los microorganismos puedan reproducirse y puedan pues, sobrevivir. Importancia de la temperatura en la preparación de los alimentos. Hablamos de que podemos dividir, o la escala de temperatura la podemos dividir de la siguiente manera: zona caliente, zona de peligro o zona fría. Entonces hablamos que en la zona caliente esta se encuentra por encima de los 70 grados centígrados y pues la mayoría de las veces destruye los microorganismos. Por eso es importante que durante la cocción o el recalentamiento de los alimentos alcancemos los 70 grados centígrados para matar los microorganismos que de pronto nos hayan quedado durante la manipulación de los alimentos. La zona de peligro es la que debemos evitar a toda costa y se encuentra entre los 10 y los 65 grados centígrados, que es normalmente la temperatura del ambiente, donde los microorganismos pues, se reproducen rápidamente y descomponen más fácilmente los alimentos. Por eso es importante que los alimentos, cuando ya están preparados, cuando ya se les hizo cocción, que ya están listos para el consumo, no permanezcan en esta temperatura por más de 4 horas, ya que pues se pueden presentar los microorganismos alterantes o patógenos que pueden producir las enfermedades de transmisión alimentaria a nuestros usuarios. Y finalmente en la zona de frío, aquí los microorganismos no se destruyen, pero esta temperatura hace que se reproduzcan muy lentamente. Entonces va a generar que la descomposición sea mucho más lenta. Entonces, si el alimento está bajo congelación, puede durar en buen estado por varios meses. Si está refrigerado, va a durar algunos días o incluso una semana, pero sin embargo, no es que el alimento no se vaya a descomponer, en algún momento se tiene que descomponer. Entonces por eso es importante hacer la rotación de los alimentos o no guardar alimentos ya preparados.
En la siguiente diapositiva o en la siguiente imagen les voy a mostrar la ubicación de los productos en las neveras, en cada una de las neveras dentro de la cocina matriz. Entonces, la nevera 1 es la nevera de las carnes rojas. En el congelador vamos a ubicar lo que son carnes rojas a consumir por más tiempo, ¿sí? Entonces, las que van a durar más tiempo en cocina. Por eso, en este congelador almacenamos la carne de res para preferenciales, los sobrantes que nos queden pues de carnes rojas para su posterior consumo. En la nevera como tal, hablamos de la zona cero, que en esta vamos a ubicar lo que son las carnes que llegan diarias para el consumo del día siguiente. Y también vamos a almacenar acá los embutidos. Todas estas carnes van a ir en bolsa transparente, rotuladas. El rótulo va a contener qué producto es, entonces si es carne de cerdo, la presentación, si es en juliana, si es molido, si es picado, la cantidad en gramos, unidades, porciones y la fecha de almacenamiento. En la zona media, que es la zona de abajo, vamos a ubicar los alimentos preparados o sobrantes que se vaya a consumir en menor tiempo, ¿sí? Y la leche también, o los productos derivados de la leche, quesos, la margarina, entre otros productos. Es importante que tengan en cuenta que los alimentos preparados deben ir almacenados siempre en recipientes plásticos, nunca en pailas, nunca en ollas, siempre en recipientes plásticos con tapa. Si no hay tapa, vinipelados, y se deben rotular también para colocar pues la fecha de almacenamiento. Con esto pues llevamos a que haya una rotación de los productos y que pues de pronto no se vayan a quedar almacenados alimentos que se puedan dañar. En la nevera 2, que es la nevera de las carnes blancas, pues en el congelador también van a ir las carnes blancas a conservar por más tiempo, lo que es pollo, sobrantes de preparaciones con pollo y la carne de cerdo para preferenciales. En la parte de abajo, que es donde almacenamos las verduras, acá vamos pues, a refrigerar las verduras que así lo requieran. Por ejemplo, acá almacenamos zanahoria, habichuela, lechuga, verduras de hojas con tallos, en fin, todas las verduras que se tengan que refrigerar van a ir en esta parte. Y por último, en la nevera número 3, que es la que está ubicada en el área de jugos, donde está la fruta refrigerada, hablamos de que en la parte de arriba vamos a guardar todas las frutas que requieran refrigeración. Por ejemplo, cuando llega la patilla, que no llega la patilla completa, sino la tajada, pues esta se va a almacenar ahí. Que nos sobraron ciertas porciones de fruta del desayuno, del refrigerio, se van a almacenar ahí. Y en la parte de abajo vamos a almacenar lo que son las arepas o los sobrantes. Por ejemplo, cuando preparamos jugo, nos queda un poquito de jugo en la jarra, entonces van almacenados ahí, que el salpicón, bueno, todos los sobrantes que se vayan a consumir a corto plazo deben ir almacenados en la parte de abajo, también vinipelados y, de ser posible, rotulados. Dentro de los patógenos más comunes encontramos la salmonela, que este microorganismo puede producir en la persona fiebre alta, dolor abdominal, dolor de cabeza y diarrea. La encontramos en el intestino humano y en el intestino animal. Los alimentos más sensibles a tenerla son sobre todo el pollo, los productos lácteos y los huevos. Los huevos son los más propensos a contener el microorganismo debido a que pues tiene contacto directo con las heces de la gallina. Entonces, por eso es necesario realizar una buena cocción de los alimentos, y la mejor manera de destruir la salmonela es manteniendo los alimentos ya cocinados refrigerados a la espera pues del uso final, y teniendo las adecuadas prácticas de higiene tanto personales como de los utensilios. Staphylococcus aureus. Este patógeno puede producir calambres, diarrea y erupciones en la piel. Se encuentra en la nariz, garganta, piel y granos infectados de los manipuladores de alimentos. Los alimentos más sensibles son los platos ya preparados y los productos de pastelería. La única manera de prevenir esta contaminación o este patógeno es la buena higiene del manipulador, ya que es el agente contaminante. Entonces, se debe evitar toser o estornudar y hablar o comer cerca de los alimentos.
Clostridium botulinum. Este microorganismo es altamente peligroso, puede producir diarrea, náuseas, parálisis muscular o la muerte. Está presente en el polvo, la tierra, el agua contaminada y en los intestinos de los animales. No se puede reproducir en presencia del oxígeno, entonces por eso está asociado a los alimentos que están enlatados o a las conservas. Para prevenirla, se debe pasar el alimento por tratamiento térmico y prestar atención a que las latas de pronto no estén sopladas o que cuando se saquen los alimentos de las latas, estos presenten cambios en las características organolépticas. Listeria monocytogenes. Este patógeno puede producir en el hombre diarrea, náuseas y erupciones en la piel. Está presente en el polvo, en la tierra y los productos más sensibles a contener este microorganismo son los quesos, los cárnicos o los pescados ahumados. Para prevenir esta contaminación se debe hacer o se debe realizar un proceso adecuado de cocción de los alimentos, tener una buena higiene y además almacenar los alimentos pues a las temperaturas adecuadas. Escherichia coli o E. coli. Este patógeno puede producir diarrea, dolor abdominal y en algunos casos ataques. Está presente en el agua contaminada y en los manipuladores de alimentos. Se puede encontrar en las carnes deshilachadas, en la leche no tratada o en el agua no potable. La forma de evitarlo es mediante una buena cocción de los alimentos y una correcta higiene en los manipuladores. Entonces hay que prestar especial cuidado en el lavado de manos cuando salimos del baño. Tipos de enfermedades alimentarias. Dentro de los tipos de enfermedades encontramos las intoxicaciones alimentarias, que son causadas por el consumo de alimentos que contienen sustancias tóxicas, como por ejemplo los restos de pesticidas en las frutas y verduras o productos tóxicos formados a partir de la descomposición de los alimentos. Algunos microorganismos también pueden producir toxinas. Otro tipo son las infecciones, que son derivadas de la ingestión de los alimentos contaminados y su causa son los gérmenes presentes en el producto. Finalmente, las toxinfecciones son originadas por la presencia en los alimentos de gérmenes patógenos que además de reproducirse pueden producir toxinas.